Vamos a darle la bienvenida a Pablito, que lo tenemos acá en el teléfono. Otra de las chicas, Eliana, que tuvo que salir hace un ratito. Y en la pantalla, por el momento, lo tenemos a Mauricio. Bienvenido, Mauricio, Vale. que es la primera vez que está con nosotros en las reuniones. Sí, sí, Vos es verdad. venías siguiendo las reuniones por, no sé, por Facebook o por YouTube. Pero bueno, es la primera vez. Claro, por YouTube. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pablito, Sí, Pablito, ¿podés orar, por favor? sí, vamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido para la vida de Pablo, para que escuche la palabra, Jesús, y la palabra de verdad que te escuche el oír, sino tu palabra, papá. El Espíritu Santo reposa en el Espíritu Santo ahora, papá. Que escuche el oír la palabra de Jesucristo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, Mauri, voy a hacer un paneo un poquito general para que la gente te conozca. Yo ya te conozco, pero más que nada para que sepan de quién hablamos. Hablamos de un amigo mío de toda la vida, al cual quiero mucho, y que es, creo yo, una de las personas con mente más abierta que conozco y que busca Wow. crecer. Que cada uno lo vea desde la manera que quiera verlo, pero sí, él busca crecer en lo espiritual y en todo aspecto de su vida, ¿no es cierto? Y en este momento de la pandemia, como se está viviendo en el mundo y todo, es una de las personas que digo por el momento porque no hace por mucho tiempo, está desocupado, ¿no? Y yo me reflejaba, hace un ratito estábamos hablando y él me contaba esta situación, de que vos me decías como acabo de decir yo, que te gusta analizar, escuchar sabiduría de distintos pueblos, es más, sabés varias lenguas, entonces como que buscás, tenés una búsqueda para tratar de llegar a completar tu ser, ¿no es cierto? Y salir adelante en todo sentido. Y algo hoy te trae, me dijiste que algo hoy te trae a nutrirte un poquito en vivo de la palabra. ¿No es así, Exacto. Tal Mauri? cual, tal cual. Tal cual lo dijiste vos. Es tal Me cual. hiciste, me hiciste acordar de cuando yo tenía la verdulería, vos me conocés desde ahí, de cuando yo tenía la verdulería, ya hace más de 15 años que nos conocemos entonces. Eh, Linda época, sí. sí, 15, 20 años, ponele. Y, sí. Y yo era una de las personas que también me gustaba, a mí me gusta mucho lo que es la psicología, me gusta mucho todo lo que es la filosofía, como Mauricio, me gusta conocer y saber, y me gusta que cuando voy a hablar con alguien no me meta un verso, no me venda un buzón, ¿no es cierto? Que si yo voy a hablar con alguien, que no me engañe. Y claro, cuando a mí me hablaban de Dios, yo me daba cuenta de que me estaban vendiendo un buzón. Eh, Había algo que no estaba bien. Pero llegó un momento en mi vida de que busqué con todas mis fuerzas, con todas mis maneras salir adelante y la verdad es que no podía, no había manera y yo digo, bueno, algo tiene que haber. Y fue en ese momento donde yo, bueno, no escuchaba prédicas en internet, no iba a ninguna iglesia, pero sí lo tenía a Pablito, que está acá en el teléfono, y la tenía a Eloísa, mi ex cuñada, que me hablaban de la palabra de Dios. Y vos te vas a acordar, Mauricio, también de Jaime, el peruano que trabajaba conmigo en la verdulería. Bueno, y ellos me hablaban, acertada o erróneamente, pero me hablaban. Eh, por lo que ellos me hablaban, yo entendía que, bueno, que había que algo que no. A ver, te tenés que dar cuenta de que te están lavando el bocho para que vengas, les dejes el dinero, les dejes las primicias, les dejes un montón de cosas que, bueno, no son las que vamos a hablar ahora. Pero hubo un quiebre en mi vida donde yo dije, bueno, no puedo más. No puedo más. Fue un momento tan malo en la situación económica del país que mucha gente quedó sin trabajo. Fue en el momento donde fue derrocado de la Rúa, que se fue en el helicóptero. ¿No es cierto? En esos años fue. Que aquel que no tenía trabajo, lo único que hacía era, bueno, juntarse unos pesos, pedirse un préstamo y se abría o un kiosco o una verdulería. Entonces se abrieron tantas verdulerías en aquel momento, recuerdo que en 5 cuadras, en un círculo de 5 cuadras éramos como 7 verdulerías y era una locura lo que se había dividido. La venta, no ganaba nadie.
Y justo en la esquina, siempre lo cuento, en la esquina de mi verdulería abrió una verdulería de una gente boliviana. Y el tema con los bolivianos es que ellos ponen los precios muy baratos. Y a las personas que yo le compraba en el mercado, la que más me vendía verdura, que era muy buena, es boliviana. Y ella me explicaba que a los que son bolivianos, les venden más barato, porque entre paisanos se ayudan, cosa que los argentinos tendríamos que aprender. Entonces, vos nunca vas a poder competir contra ellos, porque ellos lo compran, lo venden al precio casi que vos lo comprás. Imposible. La gente, obviamente, situación apremiada, no había dinero en los bolsillos, la gente, yo no la puedo culpar, la gente va a ir a comprar el lugar más barato. No importa si yo vendo mejor mercadería, voy a comprar el lugar más barato porque tiene que darle de comer a sus hijos. Y es más que entendible. Entendiendo toda esta situación y cada día el bolsillo se me achicaba más, lo bueno de que tuve la verdulería que no tenía que tirar nada. Porque, ¿te acordás la cantidad de gente, Mauri, que pasaba a pedir por la verdulería? A veces salías del gimnasio, venías, estabas conmigo, tomábamos unos mates y eran más los que entraban a pedir que los que entraban a comprar. Así que no tiraba nada, regalaba todo, pero había una cuestión de fondo, que yo al otro día tenía que tener dinero para volver a ir a comprar al mercado. Y no lo tenía. Me fui endeudando, hasta que llegó un momento que dije, bueno, señor, no doy más, no sé qué más hacer. Y ahí recuerdo que oré a Dios, estaba solo en la verdulería, era una noche. Me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para ir al mercado, no cerraba la hora de la siesta para poder decir, bueno, a ver, tengo abierto la hora de la siesta, cosa que las otras verdulerías están cerradas, yo vendo. No vendía tampoco, porque ya la gente había comprado a la mañana, que tenían que comprar más barato, y listo, eran una o dos personas que venían a comprar algo que se le olvidó. No hacía diferencia. A la noche, las verdulerías cerraban a las 9 de la noche más o menos, y yo me quedaba abierto hasta las 11 de la noche. ¿Recordás, Mauri? Me acuerdo. Varias veces. Y tampoco hacía la diferencia. Entonces hubo un día que en lágrimas, estaba solo en la verdulería, en lágrimas, no había entrado nadie en toda la tarde a comprar. Habían entrado a pedir, pero a comprar no había entrado nadie. Y oré angustiado, desesperado, pidiéndole a Dios, clamando verdaderamente, que si verdaderamente existía, que me mande una señal, que yo lo iba a seguir. Y en ese momento frenó un auto y bajó un hombre, Luis Penucci, que ahora es pastor, y antes de saludarme me dijo, siento preguntarte algo de parte de Dios. Ya cuando me dijo así, yo dije, bueno, es una señal, porque ¿qué me tiene que preguntar? Y ahí me preguntó, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Bueno, obviamente le conté la situación y él me habló de Dios. Me dijo que predicaba la palabra en una casa, que iba a la iglesia Atenas, y que estaba en el Club Atenas en ese momento, una iglesia muy grande. Y bueno, me invitó para, creo que era un martes o un miércoles, y me dijo, bueno, yo el jueves predico. Bueno, fui. A partir de ahí empecé a ir. Claro, yo entré a la iglesia buscando lo que necesitaba mi corazón, mi bolsillo, lo que yo quería. Entonces, obviamente, me enseñaron haciendo una oración de fe. ¿No es cierto? Entonces, haciendo una oración de fe, yo entré en el Evangelio. Yo, siendo católico de toda la vida, nunca profesé porque nunca fui a la iglesia. O sea, iba cuando era chico hasta que hice la comunión, fui a los Boy Scouts, después nada. Y dentro de la misma iglesia era toda una mentira porque los pibes hacían los religiosos delante del cura y atrás eran terribles demonios. ¿Quién no sabe? ¿Quién que fue a los Scouts no sabe eso? Te pueden enseñar muchas cositas lindas de campamento que están buenísimas, que las aprendés para toda la vida, pero después son personas como cualquier otra, llena de maldad o ponerle de picardía como todo el mundo. Debilidades. Debilidades, claro, tal cual. Humanos, porque el humano es así, ¿no? Por algo dice Jesucristo, la carne es débil. El espíritu, a la verdad, está siempre dispuesto, pero la carne es débil. La carne va a ser tentada y va a caer. Así que, nada.
Bien, yo entré así. Entonces vos me haces acordar en este tema. Vos venís a la reunión, no digo venís a Cristo, pero vos venís a la reunión buscando algo que llene un espacio que no comprendés cómo llenarlo. Entonces, antes de que empecemos a... Amén. Antes de que empecemos a grabar, yo te dije, mira, si fueras a cualquier iglesia evangelista o católica o quien sea, los católicos te van a decir, mira, bautizate o arrepentite y orá 3 Padre Nuestro, 4 Ave Marías y ya está, Dios te perdonó, sos hijo de Dios, fuiste bautizado cuando eras chiquito, listo. En la evangélica te van a decir, mira, tenés que aceptar a Cristo en tu corazón primero, darle lugar, porque Dios es un caballero, Él está a la puerta y llama, y Él no va a entrar, porque Él es un señor, es un caballero. Entonces, si vos no le das permiso, Él no puede hacer. Ahora, si vos le das permiso, Él puede hacer. Entonces, te hacen hacer una oración de fe, ¿no? Basado en Romanos, te lo voy a leer de como dice en Romanos 10, el apóstol Pablo, que es el que supuestamente dicen ellos que nos da la oración de fe, ahora te voy a contar la historia del apóstol Pablo, pero deja la escritura citando a los profetas, y citando lo que decían los profetas que Dios dijo que tenían que hacer. Te voy a leer todo el capítulo 10 para llegar a lo que te quiero mostrar. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Él estaba hablando del pueblo de Israel, que no aceptaba a Jesucristo, que seguían las obras de la ley, que realmente eran celosos de las obras de la ley, que las seguían casi al pie de la letra, porque no hay nadie que la pueda seguir al pie de la letra, pero no aceptaron a Jesucristo. No podían ver el don de Dios que les estaba llegando. Y esto era algo que Dios ya había predestinado desde la fundación de los tiempos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la carnal, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la obra de la ley será salvo según las obras que tú hagas. La ley de Jesucristo, creer por fe, es justamente esto. No por algo que vos puedas llegar a hacer para llegar a ser salvo, sino por creer, por fe en Cristo, de que Él pagó por vos y vos vas a ser salvo. De acá empiezan a hacer la oración de fe. Fíjate, ¿qué dice? Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer bajo el Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces el evangélico te va a decir, cerca de vos está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón, pero vos la tenés que confesar. Escuchá cómo dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, vos entendés que ellos te están diciendo, listo, vos tenés que hacer una oración de fe. Aquel que lo lee literalmente puede entender esto. Aquel que tiene sabiduría del mundo puede entender esto. Aquel que es ignorante en el mundo también puede entender esto. Pero la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. Entonces, la sabiduría de Dios te va a llevar a entender a qué profeta se está citando, qué es lo que dijo Jesucristo, si concuerda con esto o no concuerda con esto. Entonces, ahí vas a entrar en lo espiritual verdaderamente. Si no, si vos haces esto, que dice acá, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Listo, hace la oración de fe. Le das lugar a Cristo. No están diciendo esto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí está el tema. Acá está donde empieza la predicación. ¿Cómo predicarás la verdad de Dios si no fueres enviado por Dios? Porque dice así, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, y tratad de entender esta partecita, la fe es por el oír, coma, hay una coma. Y el oír, o sea, yo te podría decir, pero el oír, escúchame bien, pero el oír por la palabra de Dios. Hay otra coma. El oír solamente ser por la palabra de Dios. Entonces vos te va a entrar un clic en la cabeza y vas a decir, ¿cómo es esto? Dice, así que la fe es por el oír. Pero poder oír la fe es por la palabra de Dios. Ah, listo, tengo que leer la Biblia. No. Vamos a ver cómo lo dice Jesucristo. Vamos a Juan, capítulo 9, por ejemplo, podemos ir. Yo digo los versículos para los que después están escuchando por YouTube o por Facebook. Vamos a ver. Juan 2:42. Dame un segundito que tengo varios versículos que nos pueden ayudar a entender esto. Para no decírtelo solamente con mis palabras, más que todos ya lo conocen. ¿Sí? Como Jesús dice de que si no fueren enseñados por el Padre, nadie podría ir a Él. Pero dame un segundito que te lo busco rápido. Yo podría decirte muchas cosas, Mauri, para poder ganar tu corazón y que le des una oportunidad a Dios. Pero más que nada, la idea es entender de que no tenemos oportunidad si Dios no nos llama primeramente. Y por ahí Dios te está llamando. El tema es este, Dios seguramente te esté llamando. El tema es cómo entrar para verdaderamente entrar por la verdad. Sí. Un poco lo que te decía la otra vez, perdón, un pequeño paréntesis, pero Sí. Yo antes capaz, más de niño, veía a la religión como una espiritualidad, más cercano a la espiritualidad. Y después de alejarme, al tomar distancia, pude capaz observarlo y analizar el fenómeno de la religión, principalmente el cristianismo, que es en lo que fui educado, pero y encontrar también que se puede hacer un abordaje desde la racionalidad, no meramente desde la emoción, o desde la espiritualidad, sino también un abordaje desde la racionalidad, porque yendo a lo simple y sencillo, por algo el libro está dando vuelta hace 2 lucas de años, digamos, ¿no? Tal cual. O sea, y desde ahí, a mí en lo personal, me empecé a acercar por lo menos a tu prédica, primero, bueno, porque por la amistad que tenemos, pero también por una cuestión de confianza, de saber que a lo sumo la búsqueda de la verdad es colectiva, digamos. Bueno, nada, eso. Mirá eso cómo dice nomás, acá. pero... Me dice, estamos en Juan capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, verso 37. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre,
que el que me envió, que todo lo que me diere, no todo aquel que abra su corazón para mí, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en la segunda venida, cuando vendrá el juicio. Dice, y esta es la voluntad que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos nosotros? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuren dentro de ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se entiende esto? Si Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero, quiere decir ninguno. Entonces, ¿cómo puedo yo confesar con mi boca que Jesús es el Señor? Sigue diciendo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, o sea, el mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando el apóstol Pablo, que es el que nos deja este escrito, esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, está hablando de esto. No está hablando de, a ver, confesá con tu boca y decir yo creo en Jesús y voy a ser salvo. No. La iglesia, en ese tiempo, así como mataron a Jesucristo en la cruz, y ya estaba todo esto orquestado por Dios, como mataron a Jesucristo, también mataban a los apóstoles y a todo aquel que confesaba que Jesús era el Mesías. Eran perseguidos, puestos a filo de espada, metidos en la cárcel, los mataban. Entonces, había que tener valor para confesar que Jesús era el Señor. Por eso es la oración que él dice, porque cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque el que me confesare delante de los hombres, dice Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Se entiende? Entonces, no es una oración de fe. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir, mirá, a ver, si vos confesás que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, seguramente te maten. Seguramente vas a tener que esconderte, vas a perder los lugares que habitabas, porque tus amigos no van a querer ser más a tus amigos, porque te van a echar de los clubes, de las sinagogas, de las iglesias, tal vez te echen tus padres de tu casa. ¿Sí? Y cualquiera que te mate, porque te iban a matar, cualquiera que te mate, pensará que rinde culto a Dios, dice Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo, cuando él relata su conversión, él mataba a los que decían creer en Cristo. Eso lo podemos ver en Gálatas. Para que más o menos entendamos por qué yo no le voy a decir a nadie, mirá, hace una oración de fe, o bautizate, no. A ver, primero tenés que entender algo que ahora te voy a enseñar como lo dice el apóstol Pablo. Pero dice así, fíjate en Gálatas como dice, el título que le ponen es El ministerio de Pablo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él no fue a un instituto bíblico, él no vino un pastor y le impuso las manos, él no fue al Papa y el Papa le dijo, bueno, mirá, hiciste el seminario, hiciste el celibato, hiciste esto, listo, anda a una iglesia. No. Él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Seguía celosamente la ley de los judíos, ¿sí? Las obras de la ley. Entonces, él mataba a los que decían creer en Cristo, porque él era celoso. Él decía, no, ¿qué es Jesucristo? Jesucristo está bien, era un filósofo, por ahí un profeta, pero ¿qué hijo de Dios? No, ¿qué hijo de Dios? ¿Quién dice que es hijo de Dios? Lo mato. Lo metía en la cárcel. Fíjate cómo dice. Y en el judaísmo aventajaba, fíjate, perdón, te vuelvo a leer el 13 porque no te lo terminé de leer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Siendo, déjame que le bajo un poquito a Pablito.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, fíjate lo que dice, él no abre su corazón, fíjate cómo lo relata él. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, les dice, escuchen, miren, yo perseguía a la iglesia, los metía en la cárcel, los hacía llevar a la muerte, los juzgaba. Todo aquel que decía creer en Jesús, lo azotaba. Yo hacía eso, dice. Pero cuando le agradó a Dios, que ya me había apartado desde el vientre de mi madre, o sea, antes de que naciese, Dios ya había predestinado que yo fuera de él. Él ya me había apartado. Entonces dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, revelar a Jesús en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. El apóstol Pablo, que estos dicen que en Romanos nos deja una oración de fe, él mismo está aclarando acá. O sea, que si no quieren encontrar la verdad, es porque no la quieren buscar. Aquellos que te dicen que tenés que hacer una oración de fe. Porque si el mismo que dicen ellos dejó una oración de fe, dice, yo perseguía a la iglesia de Dios, yo no le abrí mi corazón. Yo iba de camino a Damasco, si te lo relato bien, él iba de camino a una ciudad con cartas de los principales de la sinagoga de los judíos para aprender a los que decían creer en Jesús y meterlos en la cárcel. Y en la cárcel no te daban de comer, ¿sí? No te daban de comer, no te daban de beber. Si no iba un familiar tuyo, vos no comías ni bebías. Por eso la palabra que Jesús da a los discípulos y dice que aquel que ayude a uno de estos más pequeños mis hermanos, a mí me ha ayudado, cuando da la palabra que dice que el Hijo de Dios, el verdadero discípulo de Dios, tiene que ir a visitar a los que están en la cárcel, tiene que ir a visitar a los que están enfermos, tienen que asistir a los que no tienen ropa, tienen que asistir a los que no tienen alimento. Entonces dice, por cuanto se lo hicieron a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Pero no, se entiende literalmente, como lo están entendiendo las iglesias, por ejemplo, evangelistas, que van a ser ministerios carcelarios, donde están los presos, ¿no es cierto? Van a las cárceles y hacen ministerios carcelarios, listo. Hay refugiados, en las cárceles vas a ver que hay refugiados en pabellones cristianos, donde van a tener otros beneficios. No, eso no está hablando Jesucristo. Él no está hablando de asesinos, violadores, ladrones. Él está hablando de estos mis hermanos más pequeños, de aquellos que eran de Dios, del pueblo de Dios, de aquellos que decían creer en Jesucristo, confesaban al Señor Jesús y caían presos. Entonces dice, si vos le fuiste a dar alimento a uno de estos que cayeron presos, como los que Pablo metía preso, ¿sí? Y le diste alimento y le diste agua, a mí me diste alimento, a mí me diste agua. Eso es lo que enseñaba Jesucristo. Nada que ver con lo que se entiende. Por eso te digo, la sabiduría de Dios es la que te lleva a comprender la verdad de la Biblia, lo que está escrito. ¿Te puede gustar? No te puede gustar, pero va a ser la verdad. Y es lo único que te puede hacer libre. ¿Libre de qué? De tu propia maldad, de tu propio pecado, de nuestra propia carne. Porque no hay nadie que pueda decir, yo no tengo pecado, yo no soy malo, yo no soy mala. No, somos todos, realmente somos todos perversos. En la carne, somos todos perversos. Somos todos, el otro día hablaba con alguien, mirá, Marianela está haciendo un curso para abrir las puertas a otro trabajo, porque ella es maestra jardinera y hay muchas posibilidades con esta pandemia que todos estos jardines que son privados encima cierran las puertas, porque la gente no manda a los chicos a los jardines, por ende no pagan las cuotas, un montón de situaciones. Entonces, para abrir el panorama está estudiando para asistente de farmacia. Buenísimo. El otro día escuchaba en una de las reuniones que tenía ella por Zoom, y había un profesor que les decía, que el argentino, la verdad, el argentino es de lo peor que puede haber en el mundo, aunque en realidad es toda la humanidad así. Porque decía, todos somos evasores. Todos quieren evadir, pagar menos impuestos, o
o declarar menos cosas, y somos todos así, esa es la verdad. ¿Me entendés? Y me hizo pensar de que verdaderamente no hay nadie, pero nadie en el mundo, por más bueno que parezca, que no haya querido evadir o una boleta de luz, o zafar de pagar el cable, y bueno, vamos a compartir el cable, pagamos entre los dos, o el teléfono, o lo que sea, o un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí, somos así. Somos de evadir la ley. No en toda su magnitud, pero sí. Aunque vos digas, bueno, pero es a comparación de lo que hace el otro, no es nada. Bueno, delante de Dios es. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, llevarte a entender esas pequeñeces, y que lo que hay en cada uno de nosotros de tinieblas, ya no sean tinieblas, sino que ilumine la luz de Cristo. Entonces, cuando alguien te predica la verdad del Evangelio, por más que estés en la iglesia, porque van a haber personas que están en la iglesia, yo les predico la verdad del Evangelio y me dicen, no, ese no es mi Dios. No, seguro que no es tu Dios. Tu Dios es el Dios que vos buscaste. Siempre digo esto, lo semejante atrae a lo semejante. Ley de atracción. Vos estás buscando algo y ese algo te va a llegar. Estás pensando en alguien y tal vez ese alguien te llame. Así también nosotros. Dios nos está llamando y nosotros vamos a Dios. Y tal vez pensemos nosotros que nosotros estamos buscando a Dios. Pero es Dios quien nos está atrayendo. Ahora, cómo entres en el camino del Señor, esa va a ser la diferencia. Porque dice que hay dos puertas. Una puerta es ancha y espaciosa, por la cual entran todos, entran la mayoría. Pero al que entra a la verdad del Evangelio es una puerta muy angosta. Es un camino muy angosto, que es Jesucristo. Y son pocos los que la encuentran. La verdad del Evangelio te va a llevar a decir, bueno, listo, tengo que ser bautizado para ser salvo y tengo que hacer una oración de fe. No. Tengo que arrepentirme de mis maldades y verdaderamente creer en el Evangelio. Y conformar mi vida a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué mandamientos tengo que seguir? En realidad son dos. Amar a Dios y entender que está Él sobre todas las cosas. Y vos podés llegar a decir, ¿pero por qué lo tengo que amar? ¿Qué me dio Dios? Si salimos un poco de nuestro ego, de nuestro propio yo, miraríamos afuera y veríamos que hay mucha gente peor que nosotros. Hacé así, levanta tus manos. Levántalas, Mauri. Tenés dos manos. Hay gente que no tiene manos. Uh-huh. Sí, sí. Me podés ver, me podés oír, me podés hablar. Podés pararte de esa silla si querés y apagar la computadora e irte a mirar una película. Hay gente que no puede hacer eso, hay gente que está postrada y le prenden el televisor, apagan el televisor. Ay, somos bendecidos. ¿Y qué le puedo agradecer a Dios? Que me dio la vida, que me hizo sano. Le puedo agradecer un montón de cosas. Puedo ser pobre, pero tener todo esto. Puedo ser rico y estar postrado en una silla. ¿De qué me sirve? Entonces sí, tenemos mucho que agradecer. No lo podemos ver. Vos sos rico, Mauri. No tenés trabajo. ¿Cómo soy rico? Con todo lo que nombré y muchas cosas más que detrás, sos rico. Lo que pasa es que no podemos ver. Todo depende desde qué lado miremos las cosas, desde qué perspectiva. Entonces, son dos mandamientos. El primero es entender que hay un Dios sobre todas las cosas. Llamale universo, llamale Jehová, llamale como vos le quieras llamar, hay un Dios sobre todas las cosas. Que es invisible. No es, formado a una imagen de hombre. No. Nosotros somos formados a la imagen de Dios. Y cuando te predican esto en la iglesia, ni siquiera saben lo que te están hablando. Porque no es que Dios se parece a nosotros. Ah, listo, Dios tiene una apariencia humana. No, no seas necio. Dios está hablando que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. En cuanto a lo espiritual. Porque, teóricamente, Adán y Eva, más allá de que hay mucho misterio detrás de todo eso, y no es todo así como lo escribieron, Adán y Eva, primeramente eran espiritual, y luego carnal. Cuando son echados del Edén, si alguno quiere buscar el libro apócrifo de Adán, por ejemplo, va a entender un poquito más de lo que le estoy hablando. Cuando son echados del huerto del Edén, ellos se vuelven de carne y hueso, porque no eran así. Ellos tenían un cuerpo como de ángeles, eran como luminosos. Entonces, a imagen de Dios y semejanza de Dios lo había hecho al hombre. Pero el hombre, por su desobediencia, por ser tentado por el mal, por cuanto la propia carne,
el diablo, Satanás, lo que vos quieras decirle, tentó y desobedeció a la voz de Dios que le había dicho, mira, estás en el huerto del Edén, labralo, es una gloria, andaban desnudos, ni se daban cuenta que estaban desnudos. Entonces, hey, lo único que te digo, no comas del árbol que está en el medio del huerto, no comas de su fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. El hombre que hizo fue tentado, porque la carne es débil, ¿no es cierto? Aunque en ese momento no eran de carne, sí el diablo vino para querer destruir esa obra de Dios por celos. Si leen, los que tienen la Biblia católica van a leer el libro de la sabiduría y van a entender esto. En la Biblia evangélica no entiendo por qué lo sacaron, pero no está. Testigos de Jehová tampoco la tienen. Pero el libro de la sabiduría de Salomón es un libro zarpado, como decís vos, Mauri, zarpado, que te abre mucho la cabeza y te lleva a entender otros puntos del Espíritu Santo que por ahí nunca te los enseñaron. Entonces, cuando el hombre transgrede la ley de Dios, es echado del huerto del Edén. Entonces ahí viene la condenación del hombre. Y ya desde ese entonces está dada la promesa de que Jesucristo iba a ser el Redentor de la humanidad. De que Jesucristo, el Hijo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Hijo iba a venir e iba a pagar por tu pecado, por mi pecado, si es que somos escogidos de Dios, claro, por tu pecado, por mi pecado y por el de muchos más, no por el de todo el mundo. Por eso Jesús, en Juan capítulo 14, 15 y 16, él ora y dice, Padre, los que tú me has dado del mundo, tuyos serán, y me los diste, y yo los cuidé. Y oro por ellos, porque aún están en el mundo. ¿Sí? Viven con el resto de las personas, cuídalos, para que sean uno como nosotros somos uno. Una unidad en amor. Y acá se cumple el segundo mandamiento. El primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Por eso Pablo dice, cerca de tu boca está la palabra que predicamos, en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón estás creyendo. Hey, anímate a confesarlo. ¿Y cómo me puedo animar a confesarlo? Solamente Dios puede hacerlo. Porque nadie que no sea enviado por Dios puede confesarlo. Porque nadie puede ir a Cristo. Vos podés creer que hay un Dios. Sí, hay un Dios. No. La palabra te enseña a confesar a Jesucristo. Si confesaras a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿y qué es la importancia? ¿Por qué no confesar a Dios solamente? La importancia es que Cristo pagó por tu pecado. El día de la condenación, según el Evangelio, Dios va a venir en su ira, y acá se le va a abrir la cabeza a muchos en aquel tiempo, cosas que ahora no podemos hablar con todo el mundo. Se le va a abrir la cabeza cuando lo vean venir en el cielo. ¿Y qué son todas las cosas que dice la Biblia? Va a venir a destruir a aquel que no confesó a Jesús como Señor y Salvador. ¿Pero qué digo? Que no confesó a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Aquel que no está en la iglesia? No. Aquel que verdaderamente no caminó en los mandamientos de Dios, en amar a tu prójimo como a vos mismo. No hacer maldad, no engañar, no robar, no adulterar. Ponete en el lugar de la persona que alguna vez le hiciste un daño. Pensá cómo le puede haber dolido a ella. Ponete a vos en tu lugar de las personas que amás, que amaste, y te hicieron un daño. No solamente puede ser físico, puede ser psicológico. No solamente puede ser una pareja, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano, puede ser un hijo, una hija. Hay traumas que nos quedan en la mente y en el corazón que no nos dejan avanzar. Y esos traumas, esos dolores, ese peso que la humanidad nos pone encima, nuestros parientes, aquellos que esperan tanto de nosotros, aquellos que nos exige tanto, la misma comunidad que nos exige tanto, nos va creando un peso y nos hace sentir inútiles. Vos podés entender que sí, tengo muchas herramientas, como podemos hablar muchas veces nosotros, Mauri, pero no puedo salir adelante. ¿Y por qué no puedo salir adelante? ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me traba? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué? Sé que tengo que salir, pero no tengo las ganas. ¿Qué es lo que me traba? Todo lo que la vida te cargó, todos esos pesos, todas esas ilusiones que alguna vez dijiste, yo voy a hacer esto, tal cosa, tal otro, y todos están esperando que lo hagas.
y nunca lo pudiste llegar a hacer. Todo eso es lo que Jesucristo viene y te dice, entregame tu carga, que yo la voy a llevar. Entregame tu pecado, que yo lo voy a llevar. Entregame tu maldad, que yo la voy a cargar. Yo voy a pagar por tu pecado. Y vos tomá mi carga y mi yugo, que es liviano y es ligero. ¿Y cuál es mi carga y mi yugo, que es liviano y es ligero? ¿Son las obras de la ley? ¿Tenés que ir a pagar diezmos, ofrendas? No, tenés que hacer la voluntad de Dios. Aquel que tiene la Biblia, vaya a Isaías 58 y lo va a entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es que des, si tenés pan para dar, no es que le des tu pan al hambriento, que compartas. Si tenés vestimenta, lo mismo. No es que pongas por obra los mandamientos de Dios, no es que sigas adelante una vida santa y sin mancha, no es que te corras de lo malo y te acerques a lo bueno, no es que te corras de los perversos y te acerques a los buenos. Hoy vos te estás acercando a nosotros, Mauri, y no es porque vos quisiste acercarte, en realidad. Hay algo atrás de todos nosotros que no lo podemos ver, pero que manejan a la humanidad. Hay algo, y muchos van a decir, bueno, entonces Dios te hace pecar o Dios te hace no pecar. Podría ser, no te puedo decir todo, porque no lo puedo saber nunca todo. Pero no, sé que hay algo atrás que nos va encaminando, que nos va corrigiendo y nos va llevando a aquellos que somos de Dios a acercarnos a lo que nos va a llevar adelante. Y no es una lámpara mágica, no es que, listo, yo verdaderamente estoy en la iglesia y todo me va a salir bien. No. Es todo una prueba, es todo un sacrificio. Las cosas te van a salir bien porque tu mente va a estar enfocada en la palabra de Dios. Van a haber promesas que están como si fuera la ley de atracción en la iglesia evangélica, vamos a ponerlo así, que es la que más te lo enseña esto, te va a enseñar todas las promesas de Dios. Como bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, bendito tu arteza de amacer, uy, voy a ser repróspero, vení, trae el diezmo y lo vas a tener. Y hey, llevas el diezmo y te pasa, empezás a prosperar. No diezmaste, te va mal. ¿Qué hay acá? Ley de atracción, psicología. Yo te puedo enseñar que dice eso en la Biblia, pero es para el antiguo pacto. Ahora, dice también en el nuevo pacto, Jesucristo enseña, hey, no se preocupen de qué van a vestir, de qué van a comer, con qué vas a pagar el alquiler. No te preocupes de todo eso. Antes preocupate, como lo dice el Padre Nuestro, antes preocupate por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, y todo lo demás va a ser añadido. Hey, los pájaros no siembran ni cosechan, y Dios los alimenta. Dios los alimenta. ¿Cuánto más valés vos si sos un hijo de Dios, una hija de Dios? Dios te va a dar todas las cosas, Dios va a mover todas las cosas para que a vos no te falte nada. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y voy a parecer cualquier evangelista porque digo esto, porque los evangelistas lo dicen. Pero no te estoy diciendo lo que dicen los evangelistas, no tenés lugar, no tenés arte ni parte en la salvación. No hay acá un libre albedrío como para que vos puedas decir, bueno, listo, yo voy a Dios porque quiero. No, en realidad es Dios quien te toma y te trae. Dios te da vida espiritual. Él dice, yo te quito el corazón de piedra y pongo en ti un corazón de carne. Y voy a escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo vas a saber? Porque yo me voy a pegar a la palabra de Dios. Y es algo más fuerte que yo. No porque yo quiera. Porque si fuera por mí, hey, Mauri, estaría abajo mirando tele con mis hijas, mirando una película. Me encanta mirar películas. ¿Cuántas veces nos hemos juntado? Me encanta. Me encanta sentarme a tomar mate, mirar una peli, estar con mis hijas, estar con Mari, con mi ex, que está viviendo acá conmigo. Me encanta, me encanta. ¿Entendés? ¿Por qué estaría acá? ¿Qué gano yo? Si vos no me das tu diezmo, vos no me das tu ofrenda. Otro puede decir, no, pero es por vanidad para que te escuchen. La verdad es que todo predicador tiene esa vanidad y la necesita. Puede ser que tenga vanidad de que me escuchen, pero para la salvación. Ese es el tema. Para la salvación. Y no se queda solamente en vanidad, porque si fuera solamente vanidad, yo solamente predicaría y no haría. Sería como los que Jesús dice, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hey, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos atan cargas pesadas en ustedes. Dicen, tienen que limar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, pero ellos ni con un dedo la quieren mover, no lo hacen. Entonces, si yo te digo que tenés que hacer la voluntad de Dios, solamente acá, y vos me decís, wow, qué groso este pibe, cómo me abrió la cabeza, sí, es verdad. Yo, la verdad, la ley de Dios, si Dios existe, ¿qué me importa? Yo vivo mi vida. Hey,
Yo no sé si voy a vivir mañana, no sé si voy a vivir pasado. Yo tengo mis sueños y mis metas y bueno, y yo las quiero cumplir. Las tengo que hacer yo, no las va a hacer Dios. Entonces, si Dios estuviera acá, o un sabio estuviera acá, te diría, necio, no sabés qué traerá el día de mañana. No sabés si mañana vivís o estás muerto. En vez de decir esto, tendrías que decir, si Dios quiere, yo voy a poder hacer esto o voy a poder hacer aquello. Porque no depende del que viene ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es el tema. O vos te creás que vos te creés que vos tuviste, no sé, mérito para tener las dos manos delante de Dios. ¿Tuviste mérito para poder ver, para poder oír? Ah, entonces los que son ciegos, sordos o mudos, no, listo, se merecían. No, fue Dios quien tuvo misericordia. Y a cada quien le dio una misericordia conforme a la medida que Dios da, que no la vamos a poder entender nunca. Y no por esto vamos a decir, ah, Dios es malo, porque me dio un hijo sordo. Vos no sabés nunca los planes de Dios en la vida de las personas. No podemos llegar a tener noción de lo que Dios hace. Es muy chiquita nuestra mente. Entonces, como vos, Mauricio, hay un montón de gente que por ahí nos escucha por primera vez. Entonces yo, a las personas que vienen a preguntarme de Dios, nunca les voy a decir, abrí tu corazón a Cristo. No, sí te voy a decir, orá a Dios. Pedile, en lo secreto, no en público. Yo también voy a orar por vos en lo secreto, como lo oro todas las noches, o cada vez que nos reunimos con Pablito a orar, o con otros hermanos. Yo te voy a decir, orá a Dios. Quizá Él pueda perdonarte tus maldades, porque las tenés, como las tengo yo, como las tiene todo el mundo, y te traiga para su reino. Y vos te vas a dar cuenta porque vas a sentir algo distinto, vas a sentir que hay algo que te lleva a Él. Vas a ser consciente, y esto es un culto racional, hoy hablabas de lo racional, ¿no? De buscar la verdad racional. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, hey, mediten en la Escritura, mediten en la oración, para que tengan con qué defenderse cuando alguien viene a cuestionarles vuestra fe. Porque nuestro culto es racional. No somos animales irracionales, es racional. Pero el razonamiento que nosotros tenemos no es de acuerdo a la sabiduría del mundo, porque cualquiera te va a decir, pero no seas necio, la religión es el opio de los pueblos. Sí, y tienen razón, ¿eh? Ey, no le están errando, Mauri. La religión es el opio de los pueblos. Pero la relación con Dios es la salvación. Porque una religión me lleva a ser un religioso. Una relación me lleva a conocer a mi Padre. Vos conocés a tu Padre, ¿sí? Recordame el nombre de tu papá que se me escapa ahora. Alberto. Alberto. Albert. Vos lo conocés a Albert. Yo también lo conozco a Albert. Pero yo no tengo una relación con él. Vos tenés una relación de padre e hijo. Él conoce tus fallas, yo no las conozco. Vos conocés las de él, porque no es Dios. Vos también conocés las de él. ¿Sí? Yo no las conozco. Yo los míos desde afuera son geniales, son unos fenómenos. Y por ahí tienen miles de fallas. Pero para poder entender eso hay que tener una relación. Si yo no tengo una relación con Dios, mi Padre, yo no voy a poder ver mis fallas. Porque solamente tengo una religión. Cumplo una obra de la ley. Ir a misa los sábados o ir a misa los domingos. Ir a las reuniones en las semanas. Asistir a una reunión semanal, como estás haciendo vos ahora, como hay otras personas que lo pueden estar haciendo, están cumpliendo una obra de la ley. Ahora, si ustedes están asistiendo a una reunión para alimentarse y en sus casas también se alimentan de la palabra de Dios, no porque esté Pablo, sino porque está Dios en tu mente y en tu corazón. Es Dios quien te lleva a Cristo. Entonces ahí sí, vos podés decir, me siento un escogido. Y si sigo así hasta el fin de mis días, entonces voy a ser salvo. Porque aquellos que dicen ser salvos porque se bautizaron cuando eran chiquitos, por ejemplo los católicos, y se confirmaron después porque hicieron una confirmación, pero viven la vida del diablo, o aquellos que van a la iglesia evangélica y dicen soy salvo porque antes era, como dije yo, era católico y me había bautizado, pero yo era bebé, ni decidí, ahora soy grande y me bauticé, buenísimo. Pero si seguís viviendo una vida como el diablo, entonces el día que el Señor venga te va a decir, como dice Jesús, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, ¡hey, Señor, viniste a salvarme! No te conozco, hacedor de maldad. La cara, así. ¿Cómo te va a quedar el ojo? Diría otro. ¿Cómo que no?
Pero si yo fui a la iglesia, yo me bauticé, yo hice la oración de fe, yo hice esto, no te conozco, hacedor de maldad, al infierno. Si es verdad este evangelio, Mauri, siempre pongo esto, ¿no? Muchos pueden decir, es una estupidez lo que estás haciendo. Porque ¿qué sabes si hay Dios? Bien, puede ser que tengas razón. Pero ¿a qué me lleva esta estupidez? A ser mejor persona, a hacer luz para otros, a tratar de sanar almas afligidas, a tratar de darle luz de esperanza a otros. Si mi vanidad me lleva a hacer luz para otros y no quitarles plata, sino darles una esperanza, y si no tienen, tratar de ayudarlos con lo que tengo, o conseguir la ayuda si yo no los puedo ayudar, entonces bienvenida sea. Si mi ignorancia me lleva a eso, bienvenida sea. Porque me quitó de las orgías, me quitó de los robos, me quitó de las maledicencias, me quitó de las malas juntas, me puede haber quitado de drogas, me puede haber quitado de prostitución, me puede haber quitado de todo, de un montón de cosas. Bien, bienvenido sea. Pero ahora yo le digo a todos estos que dicen, es una pavada lo que estás haciendo, yo prefiero vivir. ¿No es cierto? ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo en una reunión? Y yo les digo, ¿y qué pasa si, vamos a poner la segunda opción, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si hoy vos me decís, mirá, no, la verdad es una pavada, la verdad es una pavada lo que están haciendo, pero el día de mañana, cuando el Señor venga, como lo dice en el libro de la sabiduría, que las personas, los pecadores, los perversos, torturan, se burlan de los que son justos, de lo que dicen que hay un Dios, que hay un día postrero, que va a haber una resurrección, que el alma justa va a heredar todas las cosas, la recompensa de la salvación, aquello por lo que Cristo pagó en la cruz, por lo que derramó su sangre en la cruz. ¿Qué pasa si eso es verdad? ¿Qué pasa si en un día determinado llega a venir en el poder de las nubes Dios? ¿Qué vas a decir ahí? Ah, bueno, ahora sí, me arrepiento, era verdad. No va a haber más tiempo. Porque cuando esto esté pasando, aquellos que eran de Cristo, aquellos que eran verdaderamente de Dios, si nosotros somos verdaderamente de Dios, en ese momento, en un momento, tu alma se va a ir de tu cuerpo. Va a haber una muerte súbita. Y cree lo que te digo porque está escrito en la Biblia. Va a haber una muerte súbita. Si esto es verdad, va a haber una muerte súbita. Y los que estén al lado tuyo, que se burlaban de vos, no sirvió de nada, mira, se murió. Algunos te van a llorar porque te amaban en la carne, pero no van a entender. Y vos tal vez les podés haber hablado de Dios, pero como Dios no los llamó, no pueden entender. Porque la maldad está en nosotros. Por eso es, a otro no daré mi gloria, dice Dios. Yo no voy a darle a otro mi gloria. Y si yo te digo, vos haces una oración de fe y le das lugar a Dios en tu corazón, entonces vos tenés gloria, porque sos vos quien eligió seguir a Dios. ¿Entendés? Entonces te estoy mintiendo ya desde la base de la palabra de Dios. No soy verdadero. Pero si yo te digo, mira, Mauri, sinceramente no tenés arte ni parte en la salvación. Solamente te queda oír esa voz que está en tu cabeza, ese angelito y ese diablito. El diablito representa tu carne. ¿Qué te va a decir? Mauri, ¿qué estamos haciendo con este payaso? ¿Qué estamos? Vamos con los pibes, vamos con las pibas, vamos de joda, vamos a mirar una peli, vamos a tirar un rato. Pero la otra voz que está dentro de tu cabeza te va a decir, y che, Mauri, ¿y si esto es verdad? ¿Por qué no atendés a esta voz? Porque si esto es verdad, yo te estoy llamando, dice Dios. Y si yo te estoy llamando, es porque sos un escogido. O al menos un llamado. Dios quiera que seas un escogido. Yo le digo a Dios siempre, Dios, sé que van a haber muchos que son llamados, muchos que no son llamados, pero va a haber muchos que son llamados, y dentro de esos llamados, solamente pocos van a ser escogidos. Como el apóstol Pablo, que Dios lo había escogido desde la fundación del mundo. En la iglesia puede haber muchos llamados que aparentan ser piadosos, pero por dentro, por atrás, tal vez no están haciendo todo correcto. En la intimidad, cuando nadie te ve, el tema es este, Mauri. Nosotros así hablando, vos decís, wow, este pibe es re bendito, es súper religioso, tiene una luz bárbara, pero si yo en la intimidad, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, soy perverso, entonces soy un mentiroso, soy un hipócrita. El tema es este. Aquel que ve en lo secreto te recompensará en el público. Por eso es el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No te pide, no te dice nada carnal, todo espiritual, escucha. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo santificás. ¿Crees que verdaderamente es Él, el creador de todo? No un hombre, como la imagen de Cristo que tenemos acá, que muchos dicen, no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Hey, tanto hace que estoy con ustedes y no me conocéis, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y todos dicen, no, es la imagen de Cristo. Entonces, Dios es como Cristo, pero un poquito más viejo, barba blanca, pelo blanco, no. Todo lo que hablaba Jesús era espiritual. Hey, el que ha visto el amor que hay en mí, ha visto al Padre, porque Dios es amor. En esto se centra la palabra, Dios es amor. No en lo que todos te puedan decir, no, porque Dios te ama tal cual sos, no. Dios aborrece el pecado. Por eso está la condenación, si no, no habría condenación. Si Dios te ama tal cual sos, entonces, en vano es la predicación. En vana es, apártense del pecado y crean en Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, Dios nos amó aún siendo pecadores, es, Dios me rescató de mi antigua manera de vivir. Yo mataba a los cristianos y Dios me rescató. Me resplandeció la luz de Cristo. Y yo dije, cuando esa voz me habló y me dice, Saulo, Saulo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí es convertido Pablo. Ahí es donde Pablo es tomado por el Espíritu de Dios. Pablo no hizo ninguna oración de fe. Entonces, él fue un llamado. Pero es tomado por Dios. Dios lo amó aún siendo pecador. ¿Por qué? Porque lo había ya rescatado desde antes de la fundación del mundo. Había predestinado que Pablo iba a ser salvo. Si Dios predestinó que vos vas a ser salvo, Mauri, por más que yo te predique o que no te predique, va a haber una piedra, vamos a hacer de cuenta que esto es una piedra, y la piedra te va a decir, Mauricio, anda a Cristo. Y va a abrir tu mente y va a abrir tu corazón. No va a ser Pablo, no va a ser Pedro, no va a ser Juan. Es Dios. Y puede hacer hablar lo que quiera Dios. Entonces, si esta piedra hoy te está diciendo, no endurezcas tu corazón y anda a Cristo, hacelo, Mauri. Cuando apaguemos la cámara, vos sabrás de todo lo que te tendrás que arrepentir, todo lo que está doliéndote y lastimándote por dentro, a quién vas a tener que perdonar, a quién vas a tener que soltar, y te puedo asegurar que vas a salir adelante. Primeramente, espiritual. Vas a salir adelante. Una vez que estés suelto espiritualmente, entonces ahí Dios te va a dar claridad mental para mostrarte cuántas oportunidades tenés delante tuyo y no las habías podido ver. Hey, y créeme, Mauri, vas a pasar. Pero no porque hagas una oración de fe, no porque traigas un diezmo, porque Dios mismo lo va a traer. Está ahí, no lo podés ver, pero Dios te lo va a mostrar. Soltá, pedí perdón, perdoná, pero que sea de corazón sincero, de amor fraternal. El amor fraternal es algo no fingido, es, ay, te amo, amigo, hermano, te amo. Y por dentro decís, nada, que se vaya. No. O si me ves a mí que estoy pasando un mal momento, si vos tenés amor fraternal, entonces me vas a ayudar, vas a estar ahí. Aunque sea para oírme, para escucharme. Vas a prestarme un oído. El amor fraternal no fingido hace eso. Es estar. Por eso sean uno como el Padre y yo somos uno. Estar en unidad, en comunión. Es lo que le pido a todos los chicos cuando les predico. Estén en unidad, en comunión. No pienses estar así con todos los que viven en tu casa, porque no están todos en la misma vibración. No entienden todo lo mismo que vos entendés. Dios no los llamó a todos. No es como te van a decir en alguna iglesia, mira, si vos sos salvo, toda tu casa es salva. No, mentira, la salvación es personal. Van a estar dos en un campo, uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado. Van a estar dos en una cama, uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado. Hey, si Dios te llamó, te lo digo a vos, Mauricio, y se lo digo a todos que van a escuchar la prédica en algún momento o la reunión en algún momento, si Dios te llamó, no hagas una oración de fe. Arrodillate. Vos solo ahí en tu habitación, clamá a Dios, que verdaderamente, como me pasó a mí en aquel momento, que broten las lágrimas de dentro tuyo, que sea una oración verdadera, y Dios te va a oír, porque Dios está alrededor tuyo. Los ángeles están alrededor tuyo. No podemos decir Dios está allá arriba, como lo decía Pablo, o Dios está allá abajo. Porque si estuviera en el cielo, las aves ya nos ganaron ventaja. Si estuviera en el mar, los peces nos ganaron ventaja. Si estuviera en la tierra,
las raíces de la planta o los mismos gusanos nos ganan ventaja. No, Dios está alrededor nuestro. Por eso está cerca de tu boca y de tu corazón, la palabra que predicamos. Si Dios verdaderamente toca tu corazón, Mauri, hey, atendé a esa voz. Sea lo que fuere que te diga, atendé a esa voz. Y seguí la piedad, la misericordia y la fe de Jesucristo. Y la luz que va a haber en vos ya no va a ser más tinieblas. Porque lo que hasta ahora había de luz en vos, delante de la Escritura, eran tinieblas. Pero cuando verdaderamente Cristo ilumina en tu mente, en tu corazón, vos vas a ver con claridad el camino que está delante. Seguramente vas a ver todas las fallas que tengas y no te va a gustar. No te vas a gustar vos, porque te vas a reflejar en esa luz. Pero sabe esto, que la tristeza que te va a traer, como lo dicen los apóstoles acá en el Evangelio, el contristamiento que te da el Espíritu Santo es para salvación, es para arrepentimiento de pecados y perdón de ellos. Porque si sos un escogido, entonces Cristo murió por vos. Mauri, yo voy a orar ahora, más que nada, para dar finalizada la reunión. ¿Querés preguntarme algo antes de que ore? Más que preguntar, primero agradecer una catarata de data que la verdad me conecta, bueno, eh, tengo algunas lecturas subyacentes, algunas lecturas capaz un poco más desde la simbología, en tus palabras, y todo concuerda, todo concuerda. Todo cuando hablas de, digamos, de la debilidad de la carne y la fortaleza del espíritu. La verdad es que no tengo más que agradecerte, porque la verdad es que sí, es un montón de información. A mí al menos me está resonando de una manera muy particular, muy iluminadora, muy esclarecedora. Siempre que, bueno, este último tiempo que estuvimos capaz charlando por mensaje, siempre encuentro que todo cierra en la forma en lo que lo planteás. Eh, desde, no desde la literalidad, sino más bien desde la espiritualidad y la vibración detrás que eso, que eso conlleva, digo, la forma en que lo transmitís también. Y nada más que agradecerte por esta exposición, por esta información que bajás y que compartís. Y bueno, por tu amistad, la verdad que después de tantos años seguir en contacto es un poco milagroso inclusive. Y bueno, sí, la verdad que antes eh, yo siempre tuve mucho respeto hacia la religión, hacia las religiones, en realidad. Siempre tuve muchísimo respeto, porque va más allá de la simpleza terrenal que capaz algunos pueden darle, eh, a motivados por intereses que vaya uno a saber cuáles son, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que pasa el tiempo y te sigo viendo firme en tus estudios sobre la palabra, sobre las escrituras sagradas. Me despierta muchísima admiración, por eso también te escucho muy atento. Créeme que cuando dejo de mirar la pantalla no es que estoy haciendo otra cosa, sino que me concentro en lo que escucho. Amén. Este, y nada, la verdad es que sí, encuentro mucha, eh, una, una vibración movilizadora, que convoca, que invita a la reflexión, Es la idea. ¿no? Y bueno, nada, en realidad más que todo agradecerte, porque la verdad que es muy edificante lo que decís, me complementa las estructuras capaz más mentales, si te gusta. Y si bien no soy una persona con dogmas de fe,
intento al menos mantenerme en la senda del bien, como quien diría, en la senda de lo legal. Pero bueno, nada, en principio, muchísimas gracias. Es eso, no tengo más que agradecimiento y admiración por tus palabras. Por favor, amigo. Soy yo el agradecido a Dios que te trajo, porque es así, aunque parezca mentira, es Dios quien te trajo. Fíjate que ninguno de los chicos se pudo conectar hoy. Los que se habían conectado con teléfono tuvieron que salir por X motivo y quedaste. Era una prédica que tenía que ser así, una enseñanza que tenía que ser para vos y tal vez para muchos más como vos que lo escuchen ahora por primera vez. Y la idea es esa, es tratar de enseñar todo lo que Dios nos enseña a nosotros, no guardarte absolutamente nada. Y como siempre enseño a todos aquellos que, lo digo para los que están escuchando, ¿no? A todos aquellos que sienten en el corazón predicar la palabra de Dios, que lo hagan, pero que quiten del medio el dinero, que quiten del medio el interés económico, y eso va a quitar el tropiezo de la predicación. O por lo menos la mayor parte del tropiezo de la predicación. Así que nada, Mauri, más que agradecido yo y no tengo ningún mérito en esto. Esto, el mérito de todo, y no es falsa modestia, es Dios. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado desde arriba. Aclaración que le hace Jesús a Pilatos. Cuando Pilatos le dice, hey, a mí no me respondés, yo puedo salvarte de la cruz o condenarte. Nadie. No tuvieras más oportunidad sobre mí, más poder sobre mí, si no te fuere dado de lo alto. Lo mismo dijo Juan el Bautista cuando le decían, hey, Jesús, el que vos diste testimonio, está bautizando más discípulos que vos, y tiene más discípulos que vos, está del otro lado. Nadie puede recibir nada si no fuere dado por Dios mismo, recibido de lo alto. Entonces, lo que yo pueda hablarte a vos es recibido de lo alto. Lo que vos tengas hoy en día es recibido de lo alto. Y aún más vamos a recibir si verdaderamente reconocemos de dónde viene. Porque Dios va a enaltecer a aquel que se humilla, pero va a humillar a aquel que se enaltece. Y eso no lo entienden todos. Así que, de acá en más, y cuando veas que Dios haga algo en tu vida, entendé siempre esto: Dios te lo dio. Entonces, cuando vos ofrendes algo a Dios, no a una iglesia, no a un, ¿cómo decir? No ser un pacto, no un diezmo, no una ofrenda, no. Cuando vos des una ofrenda a Dios, esto es, a alguien que lo necesite verdaderamente, ¿sí? Se lo vas a estar haciendo a Dios. Entonces, cuando vos hagas algo, sabés que Dios te lo dio primero para que lo puedas dar. No hay nada que vos puedas dar que Dios no te lo haya dado primero a vos. Y eso es así. Entonces, cuando vos entendés esta ley espiritual, que no la podemos ver, pero que muchos pueden llegar a entenderla aún sin estar en la palabra, el universo, la vida, todo te va a dar más. Abrí tus manos, abrí tu corazón y Dios te va a dar. Voy a orar. Solamente yo cierro los ojos y te invito a que los cierres si los querés cerrar, más que nada para desconectarte de lo que vemos y entender lo que vemos dentro de nuestra cabeza, lo que Dios nos hace ver. Señor, te doy gracias, Padre. Te pido perdón por mi predicación si en algo he fallado, Señor. Sabés que lo hago con todas mis fuerzas, con todo mi amor. Lo hago con diligencia en todo lo que puedo, Señor. Trato de escucharte a medida que me vas hablando, o como dirían otros, no digas que Dios te está hablando. Bueno, a lo que mi conciencia me está dictando por medio del Espíritu Santo, o recordándome en la Escritura, porque así como dice Jesús, el Espíritu Santo les enseñará y les declarará todas las cosas hasta que yo les he hablado y ahora no la pueden sobrellevar. Señor, te doy gracias por esto. Te doy gracias por ayudarme a compartir y traer hermanos para que puedan oír tu palabra. Gracias por todas las personas a las cuales va a llegar esto, Señor. Y te pido que lo entiendan de manera espiritual y no carnal, Señor. Que verdaderamente seas vos quien nos tome. Que entiendan verdaderamente que no tenemos oportunidad en la salvación. Podemos tener oportunidades en cuanto a decisiones de otro tema, si se quiere, Señor. Y hasta ahí nomás. Porque si vamos al fin de la cuestión, hay algo mayor detrás de todo esto, que nos está impulsando o reteniendo. Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, tanto en nosotros mismos
como con los demás. Te pido que nos des dominio propio por esto mismo, para poder luchar con mis propios sentimientos carnales, con aquello que no me deja perdonar, con aquello que no me deja pedir perdón. Señor, danos la oportunidad de entender que aquellos que nos lastimaron no lo hicieron porque querían, lo hicieron por lo que eran influenciados, por esos espíritus, por su propia maldad, por su propia carne, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdónanos a nosotros también si en algo fallamos porque no sabemos lo que hacemos. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a meditar. Danos dominio propio. Hacemos entender, Señor, que aquellos que nos han lastimado no han lastimado mi carne, no han lastimado mi espíritu, han lastimado mi orgullo. Señor, aún puedo caminar, aún puedo ver, aún puedo oír. Dame la oportunidad de perdonar para también ser perdonado, así como enseñas en el Padre Nuestro, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco seremos perdonados. Así que si seguimos este camino religioso o de relación, pero no perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, entonces estamos siguiendo en vano este camino, porque el día que vos vengas nos vas a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Señor, enséñanos a seguir este camino con verdad y justicia, y a ser verdaderos y no hipócritas, tanto en lo colectivo como en lo privado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Mauri, gracias. Dios te bendiga. Te suelto, o te suelta Dios, mejor dicho, y medita, por favor, en esto que hablamos, en todo lo que sentiste, que Dios te pueda haber hablado en tu cabeza, en tu corazón, y ponelo por obra. Dios quiera que nos podamos ver nuevamente, ya sea en la pantalla o personalmente. No van a faltar charlas interminables como las que hemos tenido muchas veces. Ojalá. Dios quiera. Dios te bendiga, Mauri. Voy con mi familia. Dale, bueno, después, nada, después charlaremos. Cuando terminabas de grabar, te quería contar una cosita, pero después, si querés, lo hablamos. Ok, dame un segundo.